Cuyar nos va a hablar en la conferencia de hoy sobre la aventura de novelar la historia. Y me ha pedido Javier, y yo lo hago con muchísimo gusto, de formular alguna pregunta, ¿no? ¿Qué relación entiendes tú que hay entre una novela y la historia? Estamos hablando de novela histórica. ¿Qué parte tiene de historia? ¿Qué parte tiene novela? ¿Debe ganar una? ¿Debe ganar otra? ¿Debe haber un equilibrio entre ambas? ¿Y cómo se puede conjugar el meter personajes de ficción combinándolos con personajes históricos? Bueno, primero quiero agradecerte el haberme invitado a estas jornadas. Muchas gracias a todos ustedes por venir a escuchar hablar de novela histórica, que no es algo que aparentemente sí atrae a multitudes, pero veo que hay un nutrido público aquí y lo agradezco de verdad. Y nada, has hablado antes de mi tío Dominique, me ha traído recuerdos porque él era un enamorado de Andalucía y me transmitió ese amor por esta tierra, ¿no? Hicimos el Rocío 5 veces a caballo, en la Hermandad de los Palacios. Iba a la Blanca Paloma, durmiendo, pues una de las veces no había ni sitio en la carreta, de hecho mejor porque está llena de pulgas, pero dormía en el suelo, ¿no? Y era esa cosa, y cuando venía ahora con los paisajes que te decía, estoy entre olivos, entre olivares, es que eso en la familia era importante, era algo que el tío Dominique nos había transmitido mucho, porque el tío Dominique llegó cuando yo tenía 8 o 9 años a nuestra casa, a Madrid, con su coescritor Larry Collins, a rehacer, digamos, a reconstruir los pasos de Manuel Benítez el Cordobés y a contar la España de la posguerra a través de ese personaje. Entonces se instaló en Madrid y la primera vez que colaboré con él fue cuando me pidió, dice, mira, necesito entrevistar a Luis Miguel Dominguín. Yo sé que su hijo está en tu clase, arréglate con su hijo y consígueme una entrevista. Y fue la primera vez que colaboré con Dominique Lapierre y Larry Collins, porque yo era compañero de pupitre de Luis Miguel González Bosé, ahora conocido como Miguel Bosé, pero en aquella época pues teníamos 10 años, estábamos en el colegio y dije, oye, que mi tío quiere conocer a tu padre, y organizamos aquel encuentro. Y luego a partir de eso, pues, cada vez que tenía un libro y yo cuando acabé la carrera, yo estudié Historia y Antropología, pues me contrataba porque la vida de historiador no daba como para muchas alegrías, ¿no? Y colaboré en muchos de sus libros como documentalista, que fue para mí una escuela formidable para poder aprender a gestionar grandes cantidades de documentos, una gran documentación sin perderse, porque es lo difícil cuando estás escribiendo un libro. ¿Dónde vi esto? ¿Dónde leí aquello? ¿Dónde conseguí aquella información? Como no tengas una organización con números, con índices, con pegatinas, con colorines, con todo lo que te pueda ayudar, te pierdes y no consigues avanzar, ¿no? Pero bueno, esto era un pequeño homenaje a mi tío Dominique y a Andalucía, que siempre que vengo me acuerdo mucho de él. Bueno, Dominique, soy una familia de escritores, mi prima es escritora, acabo de estar ahora con ella en Francia, le han dado una condecoración de la Legión de Honor y nos invitó. Alexandra Lapierre, mi abuela era escritora, empezó a publicar a los 75 años un libro que se llamaba El esposo exigente, pero el esposo exigente era Dios en su novela, porque era la historia de una monja que se enamoraba de un paciente, una monja enfermera, un paciente parapléjico que le llega como consecuencia de un accidente de coche. Y bueno, pues devolverle la salud y la movilidad y todo, pues se medio enamora, pero como es monja, el conflicto era entre el enfermo este y Dios. Y por supuesto gana Dios, por eso se llamaba El esposo exigente. Pero claro, ella saca el libro en Francia y un día está en la estación de Lyon, en París, y como todos los autores, buscamos nada más salir el libro, dónde está distribuido, ¿no? Entonces se da la vuelta al kiosco, no lo ve, ella con su de católica, lleva su cruz, su sombrero y tal, y pregunta al kiosquero, oiga, ¿no ha recibido usted un libro que se llama El esposo exigente? Y el kiosquero dice, sí, claro que sí. Además habían dado un premio, por cierto, por ese libro. Y dice, no lo veo. Dice, sí, hombre, sí, mire usted bien aquí en la segunda fila detrás. Y ella va ahí y empieza a ver la bragueta mágica, las torres de Nueva York, Garganta profunda, un esposo exigente, y casi le da un soponcio. Entonces va al kiosquero y dice, señor, ¿por qué no se atreve a poner mi libro en la sección porno?
Y el kiosquero, muy parisino él, le dice, señora, con ese título, ¿dónde quiere que lo ponga? Entonces, imagínate, Pepe, cómo nos reímos de mi pobre abuela y hasta ya el final de sus días, aunque luego siguió escribiendo una tercera novela. Ella era feliz cuando tenía un tema. Su última carta, yo estaba viviendo en Los Ángeles en aquel entonces, me dijo, tengo otro tema, estoy enamorado de este tema, estoy apasionada, tenía que haber empezado a escribir mucho antes, era su tercera novela ya, y me contagió esa cosa de ese amor por ese trabajo. Lamentablemente murió una semana después, aquella tercera novela nunca vio la luz, ¿no? Pero lo que quiero decir es que escribir en nuestra familia ha sido una especie de actividad de la que además hemos podido vivir, unos mejor, otros peor, pero hemos salido adelante. Yo no sé si ahora sería posible, porque cambian mucho los tiempos, pero en la época sí. Y hemos escrito mucho historia. Hemos escrito mucho de historia porque la historia es también una manera de entender de dónde venimos, quiénes somos y de entender el presente. Cuando Gonzalo hablaba de estas guerras entre musulmanes y cristianos, pues tampoco está tan lejos de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Hablando de historia de choque de religiones que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Entonces, la historia es una manera de entendernos a nosotros mismos. La novela histórica tiene una gran ventaja sobre el libro de historia, digamos, puro y duro, es que es la mejor manera de viajar en el tiempo. No hay que subirse a un aparato raro, no hay que aguantar presiones horrendas, no hay que hacer un esfuerzo. Tú puedes estar sentado en el sillón de tu casa, meterte en una novela histórica y realmente viajar a donde esa novela histórica te lleva. Ya sea la India de Anita Delgado, del final del Imperio Británico, ya sea la Roma de Posteguillo o la de Robert Graves, ya sea el emperador Adrián de Marguerite Yourcenar, estás viviendo realmente en ese momento, estás disfrutando de eso, estás sintiéndolo por dentro. Esa es la gran diferencia entre lo que es la novela histórica, incluye la historia novelada dentro de ello, y lo que es el libro de historia pura o dura, que se debe a un método, digamos, historiográfico, donde tienes que basarlo todo en la prueba, en lo que has encontrado, en el documento, en la piedra, en el objeto, que es siempre también muy parcial testigo de lo que fue aquella historia. Entonces, la gran ventaja de la novela histórica es que la literatura te permite contar por dentro lo que los historiadores te cuentan por fuera. El historiador no puede meterse a interpretar demasiado, aunque también interpreta, pero el historiador no puede salirse de digamos, las pruebas tangibles de su investigación. En cambio, el novelista, gracias a la imaginación, sí puede dar ese salto e interpretar estos personajes, crear estos personajes que son los que van a conectar emocionalmente con el lector. Por eso un lector, cuando estás leyendo una buena novela histórica, estás realmente en la piel de esos personajes, estás identificado con ellos, estás viviéndolo como si estuvieras tú en ese siglo. Entonces, claro, hay trucos, hay oficio, digamos, para poder recrear la historia, para poder inyectar vida a páginas de la historia que ya han muerto, para poder resucitar páginas del pasado, que es lo que hacemos todos los que escribimos novela histórica, es volver a resucitar, digamos, aquello que ya nos ocurrió. ¿Y por qué? Porque en lo que pasó antiguamente nos vemos reflejados también nosotros. Nos encontramos en esos dramas familiares, en esos conflictos, en esas tragedias, en esas conquistas, en todo lo que ha sido la historia y que sigue siendo historia, aunque lo vivamos nosotros en presente, ¿no? Hay trucos, por ejemplo, yo recuerdo, y eso, un truco de mi tío Dominique, que viene a colación otra vez, cuando yo estaba a veces perdido en mis primeros libros y estaba atascado, me dice, mira, te voy a dar un truquillo, escribe en un post-it colores, olores, ruidos, y póntelo en el ordenador, y cuando estés perdido, léelo. Oye, pues funciona.
Estás así, de repente, y dices, a ver, ¿por dónde tiro, por dónde voy, qué cuento ahora, no sé qué es lo que toca? Tienes un lío enorme, tienes muchísima documentación en la cabeza, mucha más en la habitación, mucha más en la casa, estás como sumergido, y de repente, olores, colores y ruido. Claro, ¿qué se veía en aquella escena? ¿A qué olía aquel lugar? ¿Qué se oía? ¿Qué se decía? ¿Qué hablaban? Te vas metiendo poco a poco y te va saliendo la escena. Porque realmente lo que estás es transmitiendo esas sensaciones. Porque es por las sensaciones por lo que vas a conseguir que el lector se encariñe y se adapte, digamos, y se identifique con lo que estás contando. Hay muchos otros truquillos de estos, ¿no? Pero creo que el esfuerzo y lo que aporta la literatura es precisamente esta humanización de la historia. O sea, un historiador no puede irse muy lejos del guión, un novelista sí, y es ahí donde puedes contar la familia, las historias, los personajes, siempre estás interpretando, pero a la vez eso no quiere decir que estás inventando. Muchas veces la palabra ficción es una palabra que lleva a equivocación porque piensas que ficción es invención. No, ficción es dramatización, ficción es interpretas cómo fue una escena, cómo fue un personaje, cómo fue un conflicto, cómo fue una historia que ocurrió en el pasado. Y la interpretas, eso sí, en base a una documentación exhaustiva, donde suele fallar la novela histórica, pero enseguida además reconoces la buena de la mala, es porque la mala novela histórica tergiversa los hechos históricos que de verdad han ocurrido. Eso es lo que no puedes hacer. Tú sí puedes meter personajes de ficción y hacer una trama de ficción en la que hay un policía bueno, un policía malo, una prostituta, un crimen, un asesino, un tal, un cual, pero si el contexto histórico está muy bien definido, muy bien investigado y muy bien, porque eso te da la verosimilitud a la historia. Si eso trastocas con ello, enseguida huele a truco, huele a novelilla mala y no va a pasar el filtro de los lectores. Entonces, sí te exige, por eso siempre hay, yo en mis libros por lo menos hago una exhaustiva documentación. También es verdad que es porque me gusta viajar, porque me gusta meterme en sociedades que no conozco, porque cuando estás investigando estás hablando con gente, no estás solo, como luego toca en la segunda parte de este trabajo, que es aislarte y una vida monjil durante 14 meses, tac, todos los días con un horario autoimpuesto, autoconfinado. Es la única manera de sacar un libro adelante, ¿no? Pero la primera parte, digamos, que es la parte de la investigación, para mí es la parte más divertida, más agradable, porque te digo, estás en contacto con gente, hablas con ella, te haces amigos nuevos, gente que te ayuda siempre a conseguir una información difícil, a que te admitan en un centro donde no te admiten, a que te abran las puertas de una biblioteca cerrada o unos archivos complicados. En fin, todo esto es lo que te permite tener una base de información tan grande que luego llega un momento, eso puede durar 1 o 2 años, y yo ahí casi tomo muchas notas, acumulo mucho documento, pero no escribo. ¿Por qué? Porque no me lo pide todavía el cuerpo, es un fenómeno bastante natural. Llega un momento en que la obsesión, el leer tanto, el estar tan obsesionado por un tema, llega un momento en que el propio tema te pide salir de tu cuerpo de alguna manera. Llega un momento en que ya dices, bueno, es físico casi, ya es el momento de empezar a escribir. Cuando yo he querido adelantar ese momento, a veces por prisa o porque me lo pedía el editor y tal, nunca ha funcionado. Tiene que decantarse esa información, tienes que, de alguna manera, tiene que apropiarse de tu mente. Y una vez que estás bien en ese baño, digamos, llega un momento en que pides salir. Y ahí es cuando empieza la segunda parte de este trabajo, que es la escritura en sí, que no tiene nada que ver con la parte de la investigación, porque es, como os decía, vida monjil. Ya todos los días, y encima no quieres parar, porque si paras luego volver a empezar cuesta más, entonces ya no das ni siquiera los fines de semana con la familia, ya hay conflicto, bueno, conflictos de la vida de escritor, porque estás tan obsesionado con tu tema que parece que el resto no existe. Pues que es verdad, es que si no te obsesionas no te sale el tema.
Es que yo me he ido a la cama pensando en a qué puede oler el cuello de Sonia Gandhi cuando su marido se enamoró de ella, ¿no? Para escribir al día siguiente la escena. Y por mi experiencia, las primeras 50 páginas son una tortura. De verdad, porque nunca sabes si empiezas bien una historia. De hecho, cuando empecé en El Sari Rojo, llegué a la página 80 y tuve que tirarlo todo a la basura y volver a empezar de cero, porque no empecé bien. Esto es como una casa, ¿no? Si no están bien las fundaciones, empiezas a construir el edificio, a un momento se te va a torcer y no vas a poder seguir, y a lo mejor se te cae. Entonces, el punto de ataque de la salida a mí siempre me cuesta mucho. Las primeras 50, 100 páginas son las que más cuestan, porque son las más importantes, porque son las que van, digamos, a crear una coherencia en la historia que te va a permitir seguir hacia adelante y acabar con esa historia. Si consigues que las primeras 100 páginas funcionen, luego a mí me ocurre algo que le ocurre también a muchos colegas, y probablemente a ti también, que es lo más maravilloso de esta profesión, más de que los libros que puedas vender o el éxito que puedas tener o que pueda tener tu libro. Y es una satisfacción muy interior, muy personal. Es que de repente te das cuenta que ya te vas a la cama y no tienes que pensar en la escena que toca escribir mañana. Ya sabes qué es lo que toca. Porque ya la maquinaria que has puesto en marcha, los personajes a los que has dado vida y todo ese tinglao, si te funciona, si empieza a funcionar, crea su propia coherencia, su propia lógica, de manera que son ya los personajes los que mandan. Y hay personajes que a lo mejor tú no pensabas que iban a ser tan importantes y que adquieren más importancia, y al revés, personajes que tú pensabas que iban a adquirir una gran importancia y que no dan tanto de sí, pero que eso ya va como solo. Son los personajes, mañana toca, claro, por la propia lógica, mañana toca la escena de fulanito con menganita cuando ella quiere casarse, el tatatita tatacara. Y eso es ver algo que empezó en la cabeza, porque un libro es al principio una idea, es absolutamente abstracto, que de repente va teniendo vida propia, y esa vida propia te va a conducir hacia el final. Y hay momentos hacia el final de la historia que realmente yo he ido solo, o sea, siguiendo, no tirando del carro, sino el carro me llevaba hacia el final. Y cuando llegas al final de la historia, después de haber estado 1 año y medio investigando y 1 año y medio escribiendo, llegas agotado, mentalmente y físicamente. El otro día lo hablaba con mi prima, es que escribir novela es agotador, pero físicamente, no solo mentalmente, porque es un esfuerzo de concentración muy grande en un periodo de tiempo muy largo. Entonces, claro, acabas así. Entonces, mandas el manuscrito al editor y te liberas de esa vida monjil, vuelves a salir con los niños, a ir a comprar el pan, a tener tu otra vida, ¿no? La vida normal, la cotidiana, la que durante X meses has tenido que medio sacrificar a cambio de desarrollar esa otra vida, la mental, la que te ha permitido acabar con el libro. Y mandas el libro, lo festejas, lo celebras, y al cabo de una semana a mí me entra un vacío tremendo, porque empiezo a echar de menos la compañía que me hacían esos personajes. Empiezo a echar de menos esa otra vida. Y realmente... ¿Y se te han sublevado los personajes? Se me sublevan los personajes. No, lo que me da es una especie como de... Hombre, depresión es una manera muy fuerte, pero un estado melancólico en que he vivido una cosa con esa gente y ya está, se ha acabado. Ya hasta que no me vuelva a encontrar con otra aventura que me ocupe la cabeza, no voy a recuperar esa alegría de doble vida. Pero es que eso pasa a los lectores también. Yo estoy seguro que ustedes, después de leer una novela histórica, que a lo mejor se tarda entre 15 y 25 horas en leer, depende de las páginas que tengan, pero seguro que si os gusta mucho no queréis que se acabe. Yo el otro día estaba leyendo el último libro de Arundhati Roy, me gustaba tanto que al final leía una página al día, para alargar el placer de leer. Bueno, si eso pasa a un lector que no quiere que se acabe el libro, imagínate a un autor que estás 3 años, no 15 horas, 3 años con esa historia. Pues claro, llega un momento cuando se acaba, estás muy contento porque has acabado, es verdad, pero luego ya no tengo ese mundo, ya ese mundo ya está, y de hecho ya nunca relees tu libro, yo jamás he leído. Yo tampoco. ¿Cómo se apodera de ti Anita Delgado? Hombre, Anita Delgado, pues mira, porque había hecho un libro. Bueno, cuéntanos primero quién es Anita Delgado. Anita Delgado era una telonera.
malagueña, muy salerosa, muy genial, como son las andaluzas, ya que estamos aquí, vamos a hacer justicia, que enamora a un marajá de la India en 1906, cuando viene a la boda de Alfonso XII, como parte de la Comisión Británica, y él sale por la noche al Cursal, que es una especie de cabaret en Madrid, y esta hacía de telonera con su hermana, era un dúo que se llamaba Las Camelias, y se enamora y dice la quiero, y como es un potentado oriental y está acostumbrado a comprarlas, al día siguiente manda a su ayudante de campo a casa de los padres de Anita Delgado, el señor Delgado, con un ramo de flores más grande que el propio ayudante de campo y una oferta, le ofrezco tanto por su chica. ¿Qué dice? ¡La honra! ¿Quién se cree que somos nosotros? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, para hacer la historia corta, se acaba casando con ella y la convierte en princesa de Capurtana y la lleva a la India. Y de repente esta niña de 17 años desembarca en la India un día de 1908 y ve que la suben a un elefante en una procesión de 47 elefantes que entran en la ciudad de Capurtala, y ve que el pueblo empieza a rodearse, a besarle los pies, y se da cuenta que es la princesa de un reino en Oriente, y luego la llevan a la casa, al palacio, y ahí descubre que su marido tiene 4 mujeres más y a ella no le habían dicho nada. Y ahí empieza realmente la historia, digamos, todo el mundo sabe que la vida no es un cuento de hadas, ¿no? A mí me interesaba saber la historia real de Anita Delgado, no la que se contaba en aquel entonces en España, que era solo eso, era potentado oriental, se enamora de pobre bailarina española y la convierte en princesa y se la lleva. Y bueno, ¿y luego qué? ¿Qué pasa luego? ¿Cómo es su vida en la India? ¿Cuánto tiempo se queda allí? ¿Cómo la recibe? Y eso es lo que cuento en Pasión India, ¿no? en mi libro. Pero bueno, esto sí, ahí he tenido que recrear, era una oportunidad fabulosa de contar a través de una española, o sea, a través de nuestro punto de vista, el final del Imperio Británico de las Indias. Ese mundo increíble de esos marajás que eran totalmente caprichosos, que uno enterraba su Rolls Royce, invitaba a su gobierno como si fuese un muerto de verdad, con la banda municipal tocando el Requiem de Brahms, y lo enterraban. Otros, bueno, hacían las locuras más increíbles porque podían hacerlas, porque el acuerdo con los ingleses les permitía que ya no tenían que hacer la guerra con nadie, porque los ingleses se ocupaban de la defensa de sus territorios, tenían todo el tiempo libre del mundo, y como se creían de origen divino, por eso eran reyes, pues claro, alguien de origen divino no se va a comportar como alguien de clase media, tienes que hacer locuras para demostrar al pueblo que eres raro, que eres divino, y ellos se dedicaban a hacer cada uno las locuras más que los otros. Por eso el libro es tan gracioso, pero es verdad, todo el cuento. O sea, las excentricidades de los marajás, incluida el marajá de Capurtala, pues fueron verdad, y eso me valió el ataque de su bisnieto, que cómo se me había ocurrido contar la historia con esa especie de furcia española. Y les molestaba mucho, porque son muy snobs esa gente, que hubiera contado la historia del marajá con una mujer muy humilde, de origen muy humilde, como era Anita Delgado, porque luego es verdad que el marajá tuvo historias con la heredera de la Ford americana, con una duquesa también, y hubieran preferido que hubiera contado esas historias. Pero yo le dije, mira, es que eso no fue una aventura, es que Anita Delgado se quedó 20 años en la India. Es que eso no es era una historia de amor. Yo lo que he querido es indagar en esa historia de amor. Una historia de amor que al final, bueno, pues pasa lo que pasa, pero llegó en 1906 y se fue en 1920, o sea, que se quedó muchísimo tiempo. Y bueno, el Señor me hizo una guerra con todo eso, pero eso es un problema siempre, que cuando cuentas historias y novelas históricas y cuando todavía hay herederos, siempre hay problemas. Porque nadie está de acuerdo en la imagen que tú puedas tener de la historia que estás contando. Y generalmente, si tú cuentas la historia de alguien que está vivo todavía, o cuyo padre, o abuelo, o bisabuelo haya muerto recientemente, la imagen que él tiene de esa persona es mucho más alta probablemente que la que tú, que has investigado el tema, puedas llegar a tener, ¿no? Entonces yo le dije al bisnieto, le dije, mire, yo
le voy a decir dónde he sacado toda la documentación sobre su bisabuelo. Era un grandísimo marajá, es verdad, sabía muy bien manejar las tensiones entre las diversas etnias y las diversas religiones, era muy hábil, pero a ver, no era Churchill, no era lo que usted me está vendiendo, no era un demócrata, era un rey feudal que era dueño de los pueblos, de las aldeas de Capurtala y de la gente. Era feudalismo puro. Y este señor, yo se lo dije, mire, para chincharle, le dije, mire, ya me has investigado cosas que no he puesto en el libro, porque por no querer disminuir a mi personaje masculino principal, pero su bisabuelo era un mujeriego, y es verdad, y dejó preñada a una camarera del Hotel Savoy en Londres, y la camarerita, con 18 años, le puso una querella y la ganó, y le tuvo que pagar el marajá a la camarera. Y eso no lo he puesto en el libro, pero sé dónde están los documentos, pero decir lo que conseguimos. Y bueno, pues digamos, todo estaba en la British Library, porque en Londres los ingleses han guardado muy bien toda la documentación del tiempo en el que administraron su imperio. Los españoles también, eso lo pude yo comprobar cuando escribí a flor de piel la historia de la expedición de la vacuna, ¿no? Como todo estaba perfectamente anotado. Ese libro era otro tipo de desafío, porque ahí había mucha documentación oficial, toda la documentación de lo que era el Imperio Español, o sea, se sabía, por ejemplo, perfectamente lo que medía, lo que pesaba la corbeta María Pita, que salió de La Coruña el 3 de noviembre de 1803, llevando a 22 niños huérfanos que iban a transportar en vivo la vacuna de la viruela a América, una gesta absolutamente formidable de la historia de España y demasiado poco conocida y divulgada. Se sabía el carácter no solo la descripción de la tripulación, sino el carácter. Había una nota al final. Cuidado que no es muy de estar en grupo. Tiene mal genio. No sé qué. O sea, es increíble todo. Pero no había nada personal de mis personajes principales. Entonces ahí he tenido que inventar más. Cuando en una novela histórica no te llega la documentación suficiente, pues tienes que echar mano de la imaginación para intentar contar la historia como si estuvieras ahí, ¿no? Como si estuvieras viviendo. Entonces cada historia requiere más o menos imaginación, más o menos esfuerzo de imaginación. A mí me gustan las historias donde hay que inventar lo mínimo, donde hay que interpretar, se interpreta todo, pero se inventa lo mínimo porque como eso fue el Imperio Astú, la historia del primer emperador de Brasil. Ahí había poco que inventar porque la historia en sí era absolutamente formidable. Es que si me lo hubiera inventado yo, nadie se lo hubiera creído. ¿Cómo era ese emperador? Ese emperador era un loco de la vida. Hoy sería diagnosticado como un TDAH importante, ¿no? Claro, en la época, ¿no? Él aprendió a leer a los 10 años, no podía leer. Debía también tener algún tipo de patología asociada, ¿no? Y era muy salvaje porque se crió en Río de Janeiro. Es una historia única, es la única vez en la historia que una monarquía se fue a sus colonias. Fijaros que cuando estaba haciendo la investigación del otro libro, descubro que en las casas buenas de México, durante la conquista, en esas mansiones, México era mucho más rico que Madrid, había sido la capital del imperio. De hecho, a Carlos IV le propusieron venir a México cuando llegaba Napoleón. El rey de Portugal, João VI, sí fue a Río de Janeiro y salvó el imperio. Por eso Brasil es hoy un país grande y unido. Si hubiera ido Carlos IV a México, probablemente las fronteras latinoamericanas hubieran sido mucho menores. No hubiera habido esa parcelación que roza el ridículo. Bueno, volviendo a esa anécdota, las casas buenas de México tenían todas una habitación, la más lujosa de aquellas mansiones, que llamaban la habitación del rey, por si algún día venía el rey de España y decidía quedarse a dormir en casa. Fijaros cómo estaban zumbados, porque todas las casas tenían la habitación del rey, y eran mansiones, y de las ganas que viniese la monarquía, que era lo que el símbolo de su unión. Pero el rey de Portugal sí fue a Brasil, sí fue a la colonia y salvó el imperio portugués a costa de sacrificar la metrópoli, porque dejó a Portugal empobrecidísimo. Hubo unas guerras civiles y tal. Una historia trágica, pero muy bonita por otra parte, y de una familia muy sui generis. Es que eran muy graciosos. Es que no me lo invento yo, es que lo contaba.
Es que el rey Joao VI se paseaba por minutos de gloria. Salma, que hombre, que quemen tu efigie de alguna manera tiene una cosa muy desagradable, no es agradable de verdad ver en la tele cómo te queman vivo. Bueno, qué difícil. Pero hay una cosa que en el fondo, aquí detrás, en el cerebro, te dice, joder, no está mal aparecer en todas las televisiones de la India. Esto a lo mejor me ayuda a vender libros. Y fue la verdad. Cuando por fin el libro salió, pues bueno, cuando perdió las elecciones Sonia Gandhi, en el 2014, mi editor, muy listo, me llama y dice, creo que ya podemos sacar el libro. Entonces voy al mes siguiente, enero de 2015, y sacamos el libro. Y ahí nos llama, me acuerdo, estaba en el coche con el editor, nos llama el ayudante, el amigo, digamos, el confidente de Sonia Gandhi, y nos viene a decir que ya está todo solucionado, que está arreglado, que no vamos a tener ningún problema, que ya podemos sacar el libro en total confianza. Y en eso se sale una revista, que es la más leída, digamos, en la India, que dice el libro que el partido del Congreso no quiere que usted lea. Y bueno, a partir de ahí me empiezan a llamar de todas las televisiones y voy a los noticieros. Y como si no hubiera otra cosa en la India, un país de 1.300 millones de habitantes, que hablar de mi libro, pero yo encantadísimo, claro. El libro sale en la India y 500.000 de ejemplares en 2 semanas, bueno, todavía se sigue vendiendo. Por ahí te lo venden en los vendedores ambulantes en los semáforos, ¿no? Pero sí, lo desagradable por un lado, oye, pues de otra parte me han hecho, sin quererlo, pues del Partido del Congreso, una publicidad que ninguna editorial hubiera podido permitirse. Una cosa por la otra. Bueno, ustedes verán que nosotros podríamos aquí seguir charlando mucho tiempo, pero el tiempo también se nos acaba. Yo quiero agradecerle a Javier Moro que nos haya hablado y de la manera que lo ha hecho sobre cómo se puede novelar la historia. Él nos ha hablado cómo esos personajes de ficción tienen que encajar perfectamente en el marco histórico donde se dan, tienen que ser personajes verosímiles, la importancia que tiene la documentación, que muchas veces lleva incluso más tiempo que lo que luego significa redactar, es decir, ponerse a escribir, ¿no? Él nos ha dado, por lo tanto, una visión con algunas de sus experiencias personales que, como yo sabía que podían resultar interesantes para ustedes, pues le he querido preguntar sobre ellas. Pero en sus novelas es capaz de situarnos en ese Brasil del siglo XIX enormemente atractivo, en esa India que a veces nos parece misteriosa, pero que tiene, en fin, elementos enormemente atractivos vistos desde la perspectiva de los occidentales, o como es capaz de contarnos en esa expedición de Valmy, donde mientras otros estaban diciendo que el mejor indio era el indio muerto y repartían entre los indios mantas infectadas de viruela, España, poco conocido, desarrolla la expedición Valmy para llevar la vacuna a muchos sitios del mundo, la vacuna contra la viruela, en la cual participaba, además del doctor Valmy, una enfermera a la que le han dedicado un hospital en Madrid hace muy poco, Isabel Zendal. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Terminamos Bueno, antes de invitar a la presidenta de la Fundación que clausure la jornada, yo les voy a hacer un resumen brevísimo. En la tarde de ayer tuvimos una primera conferencia que corrió a cargo de Carla Montero, que nos situó en el mundo de los orígenes del automovilismo y el papel que las mujeres jugaron en ese mundo del automovilismo. Nos reveló la personalidad y parte de la biografía de algunas de ellas, y que constituye la novela suya llamada La Dama de la Niebla. Yo les estuve hablando de un personaje, a mi modo de ver, clave en la España del siglo XVIII, en la Marina española del siglo XVIII, Jorge Juan, donde se daba una triple condición. Era un marino importante, era un científico de primera línea, más reconocido fuera de nuestras fronteras que dentro de ellas, y terminaría siendo espía, por mandato del rey, para tratar de que la Armada española tuviese la fortaleza necesaria para enfrentarse a los británicos. En la tarde de hoy, Gonzalo Giner nos ha situado en pleno corazón de la Edad Media, en ese momento crucial de la Reconquista española del año 1212, todos los antecedentes
cómo se configuran los ejércitos, cómo se reúnen, cuál es el valor de esa reunión de 8 o 10.000 hombres. Siempre se han exagerado las cifras de la Edad Media en cuanto a los combates. Hay crónicas que hablan de cientos de miles de hombres. Eso hay que reducirlo a términos muy parecidos a los que ha situado Gonzalo. Y Javier Moro, con una habilidad que tiene extraordinaria para contar historias, como ustedes lo han visto, lo mismo que hace con sus novelas, nos ha situado en mundos muy distintos. Primero nos ha señalado cuál es la importancia de novelar la historia, es decir, qué papel juega la historia, qué papel significa la imaginación del escritor, que puede permitírselo como novelista y que sin embargo el historiador no puede, porque está mucho más forzado con el dato. Y luego nos ha situado, en fin, dando pinceladas en mundos muy diferentes al nuestro. Ese mundo de Brasil, donde su familia real se marcha ante la invasión napoleónica, cosa que no hizo la familia real española, y según él ha dado lugar a diferencias muy grandes en lo que fue el imperio portugués y lo que fue el imperio español, y nos ha situado también en el mundo de la India, de esos personajes casi de leyenda, a través de la visión de una española que fue Anita de Alcalá. Me van a permitir que concluya agradeciéndole a la Fundación Caja Rural, a la Caja Rural de Baena, el patrocinio que da estas jornadas a la alcaldesa de Baena por facilitarnos un lugar tan espléndido como este, y a ustedes por habernos acompañado un año más. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y sobre todo que las jornadas hayan respondido a lo que ustedes podían esperar de ellas cuando comenzaron ayer a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias y que la presidenta... Bueno, pues llegamos al final de esta cuarta jornada de novela histórica, que en solo 2 días nos han regalado grandes momentos y mejores historias. Gracias a los escritores que nos han acompañado por su cercanía, por hacernos viajar en el tiempo con su historia, con sus palabras, y gracias también a todos vosotros por estar aquí, escuchando, participando y disfrutando. Cerramos esta jornada con la certeza de que la novela histórica sigue siendo un puente fascinante entre épocas y culturas, y esperamos volver a encontrarnos en próximas ediciones. Muchas gracias.